Muy bien. Vamos a ver si ahora sí funciona este asunto. Ok, hermanos, buenos días. Vamos a estar hoy en la lección número 5. Vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado en la clase pasada y vamos a estar tocando algunos otros puntos. Salud. Ok. Muy bien, entonces, vamos a ver cuál es este de aquí. Ok, entonces estamos con la depravación total y corrupción moral. Otros autores la mencionan como depravación radical y pues aquí tenemos el otro título que es corrupción moral. Veíamos que la depravación total pues básicamente es la paga del pecado de Adán, no solo fue en la muerte sino también en la corrupción moral. Y veíamos que pues cada uno de los descendientes de Adán pues básicamente nace moralmente corrupto y completamente inclinado al mal, bajo sentencia de muerte. Básicamente ese fue la consecuencia del pecado. O sea, básicamente todos somos pecadores de cabeza a pies. Veíamos también que la corrupción moral no es un comportamiento aprendido o imitado, sino una característica inherente, enraizada profundamente en el corazón. O sea, veíamos que la depravación total o la corrupción del hombre básicamente no es algo aprendido, sino que es algo inherente, es algo interno. Es una característica que está arraigada profundamente en nosotros. Y lo veíamos en el sentido de que por lo general a nuestros hijos pues no les enseñamos a mentir, no les enseñamos a básicamente a ser groseros, sino que es algo inherente, es algo que lo traen adentro, es algo interno. Porque por lo general a nuestros hijos les tenemos que estar enseñando a hacer el bien y no el mal, sino que el mal automáticamente ellos lo aprenden. ¿Por qué? Porque esto mismo nos dice que estamos corruptos moralmente. Veíamos que el significado de la depravación total significa que la palabra depravación viene de la preposición en latín que comunica intensidad o la palabra en latín parvus que significa torcido, retorcido. Veíamos también algo importante, que el hombre sea depravado es afirmar que él ha caído de su estado original de justicia y que su naturaleza misma se ha corrompido. Veíamos que cuando estaban Adán y Eva básicamente en el Edén, ellos estaban en un estado de gracia, en un estado en el cual pues no tenían pecado. O sea, ellos verdaderamente podían elegir el bien o el mal, obedecer a Dios o desobedecer. En nuestra condición depravada, en nuestra corrupción corrupta, en nuestra condición caída, lo único que hacemos es desobedecer a Dios. No hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que pueda obedecer a Dios en esta condición caída. Entonces, es importante notar eso. Y veíamos algunas cosas sobre lo que no significa y veíamos que en la imagen de Dios el hombre pues se perdió completamente en la caída y veíamos que esto no era verdadero. Veíamos que en un sentido muy real la imagen de Dios permanece en todos los hombres, o sea, y veíamos algunos versículos donde nos hace entender que la imagen de Dios todavía permanece en nosotros. En el punto número 2 veíamos que los hombres conocen lo suficiente de Dios verdadero como para odiarlo. O sea, bueno, la negativa decía que el hombre no tiene conocimiento, pero vemos que sí. El hombre de Dios conoce lo suficiente de Dios como para odiarlo y tratar de negarle. Entonces, tenemos eso. Y también en el punto número 3 dice que el hombre no posee una conciencia
o que es completamente insensible al bien o al mal, y veíamos que no es cierto. Veíamos que Romanos 2:15 nos dice que todos los hombres pues tienen una conciencia y que han suprimido básicamente a lo que se conoce de Dios. Y teníamos aquí estos puntos. El 4 dice que el hombre es incapaz de demostrar virtud. Y vemos que sí, o sea, que básicamente hay personas que pues hacen actos bondadosos, hacen actos de altruismo, y veíamos también el versículo que, o hablábamos por la porción de la Escritura donde nos dice que si a ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos. Entonces veíamos que aunque seamos nosotros corrompidos, o sea, de igual forma, pues sí tenemos, como dice aquí, podemos demostrar actos de virtud. Y tocábamos este punto número 5 y hablábamos sobre que todos los hombres son tan inmorales o depravados como podrían serlo, que todos los hombres son igualmente inmorales o que todos los hombres se complacen en todas las clases de maldades que existen. Y veamos que de cierta forma no todos los hombres son delincuentes, no todos los hombres son fornicarios, no todas las personas son asesinas, pero todos los hombres o toda la humanidad podría ser capaz de llegar a serlo. Lo único que los detiene es la gracia de Dios. Y aquí hablábamos sobre la gracia común, y lastimosamente la que nos pidió que habláramos de este tema no vino. Espero y nos ve ahí por las redes. Y hablábamos sobre esto, sobre la gracia común, y hablábamos lo que es la gracia salvífica. Entonces, adelantando un poco esto, o más bien comentando un poco de esto, ¿qué significa la gracia común? La gracia común, y este es como un entre paréntesis entre la lección que estamos viendo, y básicamente la gracia común se llama así porque es virtualmente universal. Es la gracia que Dios da a toda la gente de manera indiscriminada, o sea, todos. La gracia común es la misericordia y la bondad que Dios extiende a la raza humana. Y entonces, cuando vemos que dice que la da indiscriminadamente, significa usted las da buenos a malos, a cualquiera. O sea, no discrimina a nadie, sino que a todos, por igual. Entonces veíamos también que la Biblia dice en Mateo 5:45 que Dios provee y envía lluvia sobre justos e injustos. O sea, es una bendición, es una gracia común que tenemos todos. Vemos que también esta gracia común, como veíamos anterior en el punto número 5, restringe el proceso destructivo del pecado en la humanidad en general. O sea, básicamente, si Dios decidiera quitar su gracia común de cada uno de nosotros, pues básicamente el mundo sería un caos. O sea, básicamente ya nos hubiéramos eliminados entre todos. Vemos también que la gracia común no remueve el pecado ni hace libre al ser humano. Meramente restringe las manifestaciones externas del pecado y promueve la moralidad exterior y la decencia, el buen orden en la sociedad y la rectitud cívica, el desarrollo de ciencias, etcétera, etcétera. Y esto es lo que dice Berkhof en la teología sistemática. Es un extracto de Berkhof. Vemos también que Dios otorga, y básicamente ya para concluir en lo que es la gracia común, Dios otorga gracia común. Podemos definir la gracia común de la siguiente manera. La gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Se le llama común porque es común a todas las personas y no está restringido a los creyentes ni a los elegidos. Es para todos. Entonces, continuando, también tenemos lo que es la gracia salvífica. Y esto no es importante que estamos viendo cuestiones teológicas, básicamente. O sea, no es de que vayan a llegar y, oye, ¿tú tienes gracia salvífica o tienes gracia común? O sea, no, ¿verdad? O sea, solamente es para entender lo que la Escritura nos dice o entender un poco de lo que es la depravación total. Y en la teología sistemática de Gruden nos dice que para distinguir de la gracia común, la gracia de Dios que trae salvación a las personas, la identificamos con frecuencia como gracia salvadora. Es otra palabra con la que la podemos encontrar. Y la gracia común es diferente a la gracia salvadora en sus resultados. Vemos que no produce salvación.
en sus receptores, que la reciben por igual, creyentes e incrédulos. Vemos también que, y esto de aquí es una porción de un devocional de John Stott, si no mal recuerdo, que hace una comparación también sobre esto y me pareció interesante. Dice, reservé para hoy lo que comúnmente se llama protoevangelio o la primera proclamación del evangelio de la gracia, es decir, Génesis 3:15. Entonces todos más o menos nos ubicamos en Génesis 3:15 cuando Dios le da la sentencia a la serpiente y tenemos ahí ese extracto. Y dice, ocurre cuando Dios pronuncia su juicio sobre la serpiente y se presenta en dos partes. En primer lugar, Dios anuncia que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer, la cual continuará en el futuro para convertirse en hostilidad entre la familia de la serpiente y la descendencia de Eva. En segundo lugar, Dios anticipa que esta era de prolongado conflicto culminará en sufrimiento, aunque más para Satanás que para la descendencia de Eva, porque ya se promueve un único vencedor. Dios dice, te herirá en la cabeza, es decir, que le dará un golpe letal a la serpiente, en tanto que a esta le dice, tú herirás en el calcañar, es decir, el vencedor también será herido. Esta victoria decisiva, aunque dolorosa, sobre el diablo es la que se alcanzó en la cruz cuando Jesucristo desarmó y destronó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos. Su victoria nos hace libres de la esclavitud de Satanás y sin duda es el acto más espléndido de la gracia especial de Dios. Mientras tanto, la gracia común de Dios se dispensa a todas las personas. Por ejemplo, cuando Eva quedó embarazada y dio a luz a Caín, dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, Génesis 4:1. Por voluntad de Jehová, en realidad ella y su esposo acaban de ser expulsados de su presencia, Génesis 3:22 al 24. ¿Por qué podría ella declarar que había recibido su ayuda en ese nacimiento? La respuesta es que si bien la gracia especial de Dios ofrece salvación a los creyentes, su gracia común se extiende a toda la humanidad en la provisión de vida, salud y todo lo necesario para su subsistencia. Y este es un extracto de John Stott de Reflexiones Diarias. Entonces, tenemos aquí esto. Y de igual forma, tenemos Efesios 2 del 8 al 9, que nos dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un acto de Dios en el cual Él nos otorga salvación. Y también alguien más adelante podría hablar sobre lo que es la gracia irresistible. Y aquí tenemos también lo que es el catecismo de Westminster, que nos dice que la gracia irresistible es la obra del Espíritu de Dios por la cual nos convence de nuestro pecado y miseria, ilumina nuestra mente con el conocimiento de Cristo y nos renueva la voluntad. Él nos persuade y nos capacita para abrazar la fe en Jesucristo, ofrecida a nosotros gratuitamente. La gracia irresistible o llamamiento eficaz es uno de los 5 puntos centrales del calvinismo, y ambos términos quieren decir que todos los llamados por el Espíritu serán salvos, e inefablemente como base tenemos a Romanos capítulo 8 versículo del 29 al 30, en el cual tenemos ahí la cadena de oro que significa o que nos hace mención a esto. No, vi que como que quería comentar algo. Y tenemos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es un texto bastante conocido en lo que es en esta parte doctrinal de lo que es la gracia irresistible. Y vemos que la expresión que se refiere al hecho de que Dios efectivamente llama a las personas y también les da la regeneración, ambas de las cuales garantizan que responderemos con fe salvífica. Entonces, ya sé que a lo mejor se les va a embarañar, o ya se les embarañó la mente con toda esta cuestión. Yo esperaría, de igual forma, si tienen algunas dudas sobre esto,
pueden pasar. Sí, era un paréntesis porque una de las hermanas nos había comentado sobre que tocara el tema, y es algo que es nada más por encima, es complicado, o sea, tendríamos que pasar una lección por cada punto para poder profundizar. Y de igual forma, como les digo, estos son aspectos teológicos que son meramente, ¿cómo se podría decir? De un aspecto de conocimiento solamente, o sea, no es algo que nos vaya a llevar más en santidad, por así decir, o en este aspecto, ¿no? Entonces, cerrando este paréntesis y regresando otra vez a la lección, vamos a ver ahora lo que sí significa la depravación total. Y en el punto número 1 tenemos que la imagen de Dios en el hombre ha sido seriamente mutilada o desfigurada. Bueno, me gustaría más desfigurada. Que la corrupción moral la ha contaminado completamente. Y vemos que es verdad que puede ser vista claramente en toda faceta de la persona del hombre. Vemos que la imagen de Dios fue desfigurada a tal punto en el corporal. Y tenemos ahí Romanos 6:6 que nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero también tenemos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus pasiones. Entonces, vemos que esta imagen ha sido corrompida en tanto en el cuerpo. En el razonamiento, tenemos Romanos capítulo 1, versículo 21. Y déjenme, aquí está, 21, que nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios, ¿qué? Y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, básicamente, pues como nos dice aquí, o sea, nosotros mismos nos envanecimos en nuestros razonamientos, o sea, nuestro pensamiento de tratar de negar a Dios constantemente y como lo vemos en los siguientes versículos, o sea, nosotros mismos negamos al Señor. Y no solamente con eso, sino que también lo negamos tanto mentalmente como en hechos. También tenemos 2 de Corintios capítulo 3 del 14 en adelante. Pero voy a leer mejor el 4:4, que nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó en el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria, el cual es la imagen de Dios. Pero no solamente eso, sino que también en las emociones. Y Romanos del 26 al 27 nos dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. Entonces, básicamente nos dice que o sea, el Señor nos dejó que nos revolcáramos en la pobredumbre, como dicen por ahí. Entonces, y por eso lo más peligroso son nuestras emociones. Y muchas de las veces, y aquí voy a hacer otro paréntesis, muchas de las veces en las congregaciones se mide cómo estuvo el servicio en base a experiencias o en base a emociones. Oh, ¿viste cómo se sintió la presencia del Señor? Y no, o sea, no es eso, o sea, las emociones son como un sub y baja. O sea, de repente estamos arriba y de repente estamos abajo y es lo más tremendo confiar en las emociones o dejarnos llevar por nuestras emociones. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando somos personas muy emocionalistas o que nos regimos nuestra vida, nuestros sentimientos por las emociones. Vaya, dice una doble redundancia. Sí, exacto. Entonces, tengamos cuidado con eso, o sea, que no nos dejemos controlar por nuestras emociones, sino que de igual forma, como lo hemos mencionado todo el tiempo, aunque
seamos presa de ciertos sentimientos, el Señor está con nosotros, el Señor está ahí. Aunque estemos deprimidos o estemos desesperados, el Señor está ahí. Aunque no lo sintamos, el Señor ha prometido estar hasta el fin de los tiempos con nosotros. La hermana me pidió un poquillo bueno, no me pidió un poquillo, me pidió la palabra. Diga, hermana, primero. No, pero estaba pensando en lo que dijo ahorita, que por la misericordia de Dios no nos hemos destruido unos a los otros, ¿verdad? Pero en realidad sí ha estado pasando. Durante años hemos visto cómo sí nos destruimos unos a los otros. Me venía a la mente el recuerdo de la guerra que hubo en los 80 allá en El Salvador. Ahí se mataban unos con otros, o sea, paisanos contra paisanos se estaban matando ahí. Y ahorita también estamos viendo con cosas que crean enfermedades y cosas que hay, que prácticamente nos estamos eliminando, comidas dañadas y cosas así que nos están, medicinas que nos están eliminando y cosas así. La maldad siempre ha existido y va a seguir existiendo, y conforme pase el tiempo la corrupción va a ir empeorando. O sea, hemos visto a través del tiempo que la inmoralidad ha ido creciendo. O sea, este asunto no va a mejorar, sí. Eso ténganlo por seguro. Y eso es resultado de la corrupción. De hecho, si, como vuelvo a mencionar, cada uno de nosotros es potencialmente un criminal. O sea, lastimosamente no se nos ha presentado la oportunidad o el acto que nos haga desquiciar como aquellas personas. Pero en ese sentido el Señor dice que en su gracia, o sea, restringe esa maldad. O sea, como les digo, o sea, si el Señor decidiera retirar su gracia en todo el mundo, o sea, esto ya no existiera. O sea, porque nosotros, o sea, esa gracia del Señor nos ha restringido a tal punto de que no somos lo que verdaderamente pudiéramos ser. No recuerdo si fue Paul Washer o si fue en una lección de R.C. Sproul, y él comentaba que una vez que, bueno, no una vez, aquellas personas que cuando estén en la presencia del Señor y el Señor retire esa gracia de ellos, o sea, ellos van a renegar del Señor, ya sea tanto en el cielo o cuando estén en el infierno. Y dice, ese es Sproul, y dice, una vez que estén ahí, dicen, o sea, si nosotros pudiéramos estar ahí y ver cuando el Señor retire esa gracia común de ellos, dices, van a ser irreconocibles. O sea, no vamos a ver cómo realmente somos en realidad. Entonces, son cosas que, como les digo, o sea, es complejo a lo mejor entenderlas, y que nosotros podamos aceptar esa realidad, porque es la realidad. O sea, somos tan malos como podamos ser. O sea, no somos tan malos como podemos ser. Esa es la de esta. Dígame, hermano. ¿Yo? Sí, ya ve que me había dicho. Por eso es muy importante. Gracias por traer estos estudios. Cuidado, hermano, tenemos que tener mucho cuidado cuando se trata de las emociones, porque nos puede, en un momento, en hacer una decisión es una fracción de segundos. Si estás emocionalmente alterado, y podemos hacer en la vida espiritual, podemos hacer la decisión más crítica en nuestra vida, de no rechazar al Señor. Y nosotros sabemos ya, si no aceptas al Señor, estás en un estado crítico, porque vas a una eternidad sin Dios. La otra, por otro lado, si es cuando andas haciendo decisiones, cuando estás emocional, muchas veces hacemos decisiones, por ejemplo, en lo secular, cuando no trata, por ejemplo, de lo espiritual. Hermano, hay personas que se lamentan haber hecho una decisión en ese momento, porque a los pocos meses, pocos años, a veces pierden todos sus ahorros, a veces pierden casa, a veces pierden carro por haber hecho una decisión cuando estaban emocionales, y se lamentan por el resto de su vida. Cuidado, porque en los dos aspectos, en lo espiritual o en lo secular, podemos hacer una decisión que vamos a lamentarnos por el resto de nuestras vidas. Y a veces déjeme decirlo, es de vida o muerte. Mi esposa da un consejo siempre a personas que le piden un consejo cuando una persona en la familia está, por ejemplo, en drogas.
vamos a decirlo, o es alcohólico. Cuando andan bien, que no están alterados sus emociones, actúan normalmente. Pero el problema está, la seriedad está cuando no andan normalmente, andan con sus emociones alteradas, y es cuando ha habido tragedias en las casas. Las hemos visto nosotros a través de los años, aquí en mi región se ha visto. Por emoción, hizo una tontera, está en la cárcel o está muerto por las emociones. ¿No? Que tengamos cuidado, pongámonos en las manos de Dios, que cuando estemos en esa depresión, que Dios nos dé sabiduría, nos dé paciencia para entender. Y a veces no vamos a entender las cosas espirituales, pero que podamos aceptarlas y ponernos en las manos de Dios, entonces va a ser la diferencia. Y aquí el versículo que puedo agarrar es Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo, y aquí es importante, para los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, vemos que hemos crucificado en la carne en este aspecto de las pasiones y los deseos. O sea, ya no somos llevados por estas pasiones ni por estos deseos pecaminosos. Entonces, vemos que también la voluntad, y nos dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquí es claramente nos dice que éramos esclavos. Nuestra voluntad estaba esclavizada por el pecado. Y es donde nos damos cuenta que básicamente lo único que podíamos hacer era elegir el pecado porque éramos esclavos al pecado. Estábamos esclavizados. Una vez que el Señor nos liberó de la esclavitud del pecado, ahora nosotros podemos combatir al pecado. Pero es importante que nosotros luchemos contra el pecado, que no nos dejamos absorber por él. Y también tenemos el versículo del 7, del 14 al 15, y nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, lo que aborrezco, eso hago. Y esas son palabras del mismo Pablo. Tenemos el punto número 2 que nos dice que el hombre nace con una gran propensión o inclinación hacia el pecado. Y vemos que todos los hombres son capaces de la peor de las maldades e incluso de los crímenes más inefables y las perversiones más vergonzosas. Tenemos el punto número 3 y también el punto número 3 nos dice que todas las acciones del hombre están contaminadas por su propia corrupción moral. La corrupción moral del hombre y el pecado impregnan sus obras más admirables. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades son llevadas como el viento, nos dice Isaías en esta porción. Y vemos básicamente a aquellas personas que dicen, no, pues es que yo hago buenas obras para el Señor, o yo hago esto, yo hago el otro, y por eso voy a ser salvo. Vemos que no es cierto, vemos que, como dice aquí, si todos nosotros somos como suciedad, y se me venía a la mente un ejemplo, o sea, vamos a suponer que, y a lo mejor se va a ir desagradable o asqueroso, pero es un ejemplo, o sea, si yo básicamente, no sé, tengo un establo y por X o Y agarro suciedad de las vacas, o sea, estiércol, y voy y hago un pastel, pero no me lavo las manos, o sea, empiezo a hacer comida, o sea, sinceramente ustedes comerían, si ustedes me vieran, o sea, que yo estoy lleno de suciedad, ¿ustedes comerían de esa comida? Aunque se vea muy deliciosa, y posiblemente a lo mejor no se vean ahí los cachos de suciedad, pero a final de cuentas, o sea, está manchada por esa suciedad. Y aunque parezca deliciosa y aunque parezca, o sea, de todos modos, de la misma forma, nosotros estamos manchados por el pecado. Y cualquier obra, por más excelente que sea para el Señor,
aunque la forma en el aspecto es que cualquier cosa que yo haga no es para agradar a Dios, no esto lo estoy haciendo a Dios, sino que es un ejemplo a lo mejor burdo. Pero cuando hacemos obras, en este caso sin el Señor, o sea, son por algún otro aspecto, no es por ayudar a la persona, no es para glorificar a Dios, que ese es el punto de que nosotros hagamos obras que glorifiquen al Señor. Entonces, vemos que cualquier obra que podamos haber hecho están contaminadas, básicamente también. Que las obras del hombre no son motivadas por el amor a Dios o por el deseo de obedecer sus mandamientos. Y eso se relaciona con el punto número 3. Ningún hombre ama a Dios de manera digna o de manera que la ley ordena. Y tenemos ahí Deuteronomios, capítulo 6, versículo del 4 o 5, y ese mismo versículo nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aún que nosotros ya somos redimidos por el Señor, ¿quién de ustedes ama al Señor de todo corazón, con toda su mente, con toda su alma? Nadie. Recuerdo cuando antes en Odessa había una cuestión de ya se los he comentado, Sing Sunday. Eran los domingos se juntaban las iglesias de Odessa y era un servicio de puros cantos. Y sinceramente a mí me frustraba. O sea, tenía que ir porque yo ponía el audio y todas estas cuestiones. Y la cuestión de que me exasperaba en cierto modo era porque había cantos tan fuera de las cuestiones bíblicas. Y una vez pasó una persona y cantó un canto, no sé cómo se llama el título, de hecho no recuerdo ninguna de las otras, solamente decía que el canto que él llamaba a Dios con un amor infinito. Y yo decía, la única persona que nos amó con un amor infinito es el Señor. Es la única persona que nos ha amado con un amor que no entendemos. Entonces, hay veces que vemos en esta cuestión y la misma escritura nos dice que así debemos nosotros amarlo. Lamentablemente ninguno de nosotros, o sea no obedecemos ni lo mínimo de la escritura. Entonces es algo que también ya estoy haciendo muchos paréntesis. Vemos que tampoco hay ningún hombre que glorifique a Dios en cada pensamiento, en cada palabra y obra. Y eso lo tenemos en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y eso también tenemos que tener muy mentalizado en esta cuestión. O sea, cualquier cosa que hagamos para el Señor, hagámoslo como para Él. Si estoy en el trabajo, tengo que hacer mi trabajo como si yo lo estuviera haciendo para el Señor. Y lamentablemente hacemos las cosas al revés. En el trabajo sí soy bien espléndido, bien dedicado, pero para las cosas de la iglesia, y lo vemos porque hace frío, al trabajo ahí estoy bien puntual, hasta 5 minutos antes. Pero en la iglesia, no, se mira como que está nublado, como que quiere llover, aquí me quedo. Me duele la cabeza, y se me hace que no voy al servicio. Pero te andas muriendo, fiebre, flu y quién sabe qué tanto, y ahí estás en el trabajo. Porque me van a descontar el día, me van a descontar horas. Entonces, que todo lo que hagamos, no simplemente en nuestro trabajo, que es bueno, sino que también en todo lo que hagamos, o sea, que todo lo que hagamos permee eso, o sea, que sea como para el Señor. Todos los hombres se prefieren a sí mismos antes que Dios, y eso lo tenemos en 2 de Timoteo 3, del 2 al 4, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Entonces, vemos aquí esta porción y dice que todos los actos de altruismo, heroísmo, deber civil y bien religiosos externos son motivados por el amor a sí mismo, no por el amor de Dios. Entonces, avanzando, vemos que la mente del hombre es hostil hacia Dios, no puede someterse a la voluntad de Dios y no puede agradarlo. Romanos 8, del 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos que nosotros no podemos someternos a la voluntad de Dios, ni podemos agradarle. Punto número 6 nos dice que la humanidad está inclinada a una corrupción moral cada vez más grande. Este deterioro sería incluso más rápido si no fuera por la gracia de Dios que detiene la maldad del hombre. Ya lo veíamos también explicado en la gracia común. Punto número 7, que el hombre no puede liberarse a sí mismo de su condición pecaminosa y depravada. Él está muerto espiritualmente. Efesios del 1 al 3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en ¿cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? Desobediencia. Entonces, vemos que el Señor nos ha rescatado de esa condición. Él nos dio vida cuando estábamos muertos espirituales. Por eso la salvación es del Señor. Porque un muerto no hace nada, no toma decisiones, no tiene sentimientos, no puede elegir. Necesita estar vivo para hacer alguna acción. Y eso es lo que estábamos nosotros espiritualmente. No podíamos elegir al Señor porque estábamos muertos, estábamos esclavizados al pecado. Entonces el Señor, como dice aquí, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Punto número 7, y nos dice que el hombre no puede librarse a sí mismo de su condición pecaminosa y depravada. Él está muerto espiritualmente, y ese es el que volví otra vez a leer. Corrupto moralmente, que nos dice Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Palabras de David. E incapaz de cambiarse en sí mismo. Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podráis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. A Luis le hubiera gustado ser blanquito, pero ni con cloro se le quita. No puedo. De igual forma, esa condición pecaminosa no podía quitarla yo. Yo sabía, o el Señor me hizo entender, que la única persona que podía hacerlo era Jesús. Y ese día fue el día en que entregué yo mi vida al Señor. Porque algo dentro de mí sabía que yo no podía con eso. Entonces, es el Señor actuando en nosotros. Y también tenemos ahí, ya avanzando, el hombre nace en corrupción moral. Y ahora que hemos resumido el significado de la depravación total o radical, consideraremos más de cerca esta enseñanza acerca de la Escritura y encontramos testimonio abundante acerca de lo que hemos aprendido, ya que todos los hombres llevan la culpa del pecado de Adán, también llevan la paga, que es muerte y corrupción moral. Cada uno de los descendientes de Adán nace corrupto e inclinado al mal. Y esto es
para todos. Génesis 5 del 1 al 3 muestra claramente las devastadoras consecuencias de la caída y la expresión de la corrupción moral y a través de la raza humana. Entonces vamos a leer este texto que es Génesis capítulo 5 versículo del 1 al 3 y nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces tenemos esa porción de la escritura y nos dice el inciso A, de acuerdo a Génesis 5.1, a imagen de quién fue hecho Adán. De Dios. Muy bien, a semejanza de Dios lo hizo. Y en el inciso B tenemos esta otra porción que dice de acuerdo con Génesis 5.3, a semejanza de quién fueron hechos los hijos de Adán. A su semejanza conforme a su imagen, nos dice el texto, pero refiriéndose a Adán. Entonces, vemos que aquí básicamente el capítulo 5 confirma la declaración hecha en Génesis 1.27 respecto al inciso A saber que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios creó al hombre soberana y directamente. Entonces vemos que el texto nos dice el día en que Dios creó al hombre. Entonces vemos que también no solamente eso, sino que separó los sexos. Él creó varón y hembra, y Dios ordenó la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, y ese es el plan original de Dios. Entonces cualquier otra cosa o definición son contrarias al diseño del Señor. Y en el inciso B, pues básicamente vemos que en este aspecto pues llama la atención, o sea, que básicamente dice que Adán engendra a su hijo a su imagen y semejanza conforme a su imagen. Entonces, al referirse Set como nacido semejanza e imagen de su padre, la genealogía muestra la perpetuación de la imagen y la bendición divina que tienen sus inicios de la creación de la humanidad. Dios le otorgó su imagen a la humanidad. Adán ha dotado de su imagen a Set, incluyendo la pecaminosidad humana y sus consecuencias. La gracia no se transmite de padres a hijos, pero sí la corrupción. El pecador es engendrado como pecador. Entonces, tenemos también una nota allí al final y nos dice que Adán fue hecho a semejanza de Dios, pero los descendientes de Adán fueron hechos a la semejanza caída y depravada de Adán. Es importante notar que los hombres no heredan la corrupción moral de Adán, de la misma forma en que heredan una característica física o de deformidad en su padre. La corrupción moral de los descendientes de Adán es el resultado del juicio de Dios. Adán pecó y vino a estar bajo el castigo de muerte y corrupción moral. El pecado de Adán ha sido imputado a todos sus descendientes, por lo tanto, ellos están sujetos al mismo castigo de muerte y corrupción. Sí. Oh, sí, adelante. No, nada más, ahorita con respecto a todo lo que ya nos mostraste ahorita, que nos muestra lo que es la depravación total del hombre, e incluso el resultado que somos de la descendencia de Adán. Ahorita por lo que preguntaba la hermana, que nos estamos escribiendo unos a otros, sí es verdad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros como hijos la diferencia ante el mundo y como hijos de Dios? Y hay dos preguntas que nosotros nos gusta analizar cuando hacemos un tipo de estudio bíblico. La primera pregunta es ¿cómo cambia mi manera de relacionarme con las demás personas después de saber todo lo que tú nos has mostrado atrás, Gálatas, Romanos, Efesios? ¿Cómo cambia la manera de relacionarme a mí como persona, como hijo de Dios, con los demás? Y la otra, o la última pregunta que a nosotros nos gusta evaluar es ¿cómo cambia mi manera o cómo me motiva esto a orar? O sea, si yo ya sé que la corrupción del hombre y la depravación del hombre está sobre mí,
¿cómo me motiva a orar para que este Hijo de Dios sea semejante a la imagen del Señor Jesús? Porque si lo dejamos con respecto a información, ¿de qué te sirve saber tanta y conocer tanta información si no la aplicas? O sea, hasta ahorita nosotros ya sabemos que somos consecuencia del pecado, que somos hijos de Adán. ¿Y de qué nos sirve saber eso? Entonces, una de las preguntas que nosotros utilizamos es, ¿cómo cambia mi manera de relacionarme con el hombre después de saber que soy avaro, que soy mentiroso, que soy egoísta, que soy... Y luego la segunda es, ¿cómo me motiva a orar? Entonces, si la depravación del hombre está sobre nosotros y el discernimiento que nos debe de llevar para ver el problema en el hombre, ¿dónde empieza? En nosotros mismos. Entonces, si nosotros ya sabemos el resultado y la consecuencia de lo que somos, ¿cómo nos motiva a orar? Y esa oración, ¿cómo nos va a llevar a semejanza de Dios para poder ser la diferencia en un mundo caído, en un mundo muerto, en un mundo lleno de muertos? Entonces... Yo te respondo. Ay. No te creas. No, pensé, aunque no me vas a creer, pero no, sí estaba pensando en lo mismo, porque hay una cosa que me gusta mucho pensar en cuanto a saber que todas las personas, esta era nuestra condición anterior, ¿verdad? Antes del Señor. Los pasajes lo dicen, que así éramos. Pero todas las personas que conocemos que no están hoy en Cristo, esta es su condición actual. O sea, son muertos aún, porque ellos aún el Señor no los trae a vida. Entonces, muchas veces nosotros queremos que personas muertas actúen como vivos. Y entonces, una de las cosas que nos va a ayudar es todos estos pasajes y saber que cualquier persona que no está en Cristo es un muerto, es no esperar. O sea, tenemos falsas expectativas, esperamos que personas que no están en Cristo se comporten como cristianos, que no sean fornicarios, que no roben, que no mientan, que no hagan todo lo que un muerto normalmente hace porque está muerto, y eso hacíamos nosotros. Entonces, una de las cosas que creo que debería de cambiar nuestra mente es esta información. O sea, tendría que cambiar nuestra mente en cómo yo me relaciono con las personas, sabiendo que me estoy relacionando con muertos. ¿Qué hago? Oro, como decía mi esposo. O sea, esto me tiene que motivar a que si alguien me va a ofender y que sé que es un hijo de Adán aún, que aún Cristo no lo representa, decía el pastor en el sermón pasado, que aún lo está representando a Adán, yo lo tengo que ver con misericordia, como un posible vivo, rogarle al Señor que le traiga vida porque es un muerto. Entonces, saber esto me tiene que hacer ver a las personas como lo que realmente son. Si no tienen a Cristo, son muertos. Si ya lo tienen, son vivos, y voy a orar para que actúen como vivos, ¿verdad? Pero como dijo el etíope, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ahí estamos nosotros ya sabemos. Entonces, si estamos hablando con un muerto, no solo orar por ellos, sino dedicarnos a hacerles entender que ellos están muertos, porque nacieron del pecado. Es que de hecho, si se fija la predicación que nos dio el pastor, decía lo mismo: no puedes ser cristiano aquí y vivir de una manera secular en el mundo. O sea, tienes que ser cristiano aquí y cristiano allá. Perdón que te interrumpa, lamentablemente, lo tengo que decir, o sea, hay personas allá afuera que se comportan mejor, tengo que decir, que un cristiano. O sea, lamentablemente, a veces el cristianismo actual deja mucho que desear en su comportamiento y a veces hacemos esa distinción allá afuera. O sea, no debería ser así. O sea, mi comportamiento aquí debería ser el mismo allá afuera. Y mi comportamiento allá afuera debería ser el mismo acá. Pero a veces estamos como la iglesia católica y hacemos una distinción entre lo religioso y lo secular y decimos, no, pues es que vengo a la iglesia y así ando bien santo y ya nada más salgo para allá y de aquí para allá ya... Hay una cosa que lastimosamente los cristianos hemos divorciado dentro de Dios y nosotros. No me refiero a una separación entre Dios y nosotros. Lo oigo en la mayoría de nosotros los cristianos, en cualquier iglesia, siempre hacemos una diferenciación, decimos, no, la vida espiritual y la vida secular. En el momento en que nosotros, hermanos, entendamos que no tenemos doble vida, sino una sola vida, que
esa vida tengo que manifestarla en cualquier lugar en donde yo esté. Vamos a aprender a actuar conforme la Biblia dice en medio de las diferentes actividades que a diario tenemos. Nosotros estamos pensando casi siempre en que lo que aprendo acá es espiritual. Y lo que hago allá afuera, pues nada tiene que ver con lo espiritual, porque esto tiene que ver con Dios y aquello tiene que ver con la vida secular. Y creo que es el enfoque que el hermano Fabián está haciendo. Sabemos esto y es parte de nuestra vida espiritual, vivamos esa vida espiritual allá afuera lo que estamos haciendo. Aprendamos a relacionarnos con la gente que sabemos que no está en nuestra igual condición, entendiendo, como ya ampliamente se ha explicado, que esa era nuestra condición anterior y que ahora no tenemos en realidad al 100% una nueva condición. Perdonen que lo diga así. Cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, dice una cosa, y cuando después dice que Adán engendró un hijo conforme a su imagen y semejanza, entendemos que ya cuando el hijo de Adán nace, y en este caso ocupa hacer, cuando el hijo de Adán nace, ya no simplemente es una imagen de Dios, sino que ahora tiene la imagen de Adán que le incorpora la imagen o el ser corrupto, la naturaleza corrupta en su vida. Y no debemos olvidar esto, porque pensamos que el hombre fue creado de imagen y semejanza de Dios, y cuando el hombre cayó, ya tenemos una naturaleza pecadora, pero cuando venimos a Dios, ahora ya tenemos una nueva naturaleza, y eso es verdad, tenemos una nueva naturaleza, pero no olvidemos que la antigua naturaleza sigue en nosotros. Y ese es el cambio que tenemos que entender. Cuando el hombre fue creado con una sola naturaleza, con una sola imagen, la imagen de Dios, y cuando el hombre cae, adquiere una nueva naturaleza, y ahora todos los hijos llevan esa doble naturaleza. Vivamos conforme a la naturaleza de Dios, la imagen de Dios en nosotros, para proyectar en el mundo lo que de verdad somos. Practiquemos lo que aquí aprendemos. Perdón, hermano, ya me alargué un poco. Adelante. Ya ustedes vieron la lección número 1, el manual número 1, que habla de quién es Dios. Y la intención del escritor de la lección 1 y la intención de toda la escritura cuando hablamos de conocer a Dios es que si yo conozco a Dios y conozco todas las perfecciones de Dios, voy a entender que estoy sirviéndole a un Dios que es mucho más grande que mí y que yo debo de tratar con mis posibilidades, perdonen que lo diga en esta forma, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no obra, con mis posibilidades conscientemente esforzarme por hacer lo que Dios quiere que haga. Confiar luego en la ayuda del Espíritu Santo porque Él es el que me va a capacitar para hacerlo, ¿verdad? El que me va a ayudar para hacerlo. Pero el propósito del manual 1 es, conocemos a Dios en sus perfecciones, entendamos, Dios dice, yo soy santo, yo voy a procurar ser santo. Amén. Dios dice, yo soy amor, yo voy a procurar ser amor. El amor lo definimos simplemente como un sentimiento, pero en la Biblia el amor es un mandamiento. ¿Okay? Entonces, todo eso que aprendemos de Dios es para que lo vivamos afuera. El enfoque magnífico, lo que estamos aprendiendo, apliquémoslo. Porque si no lo aplicamos, es letra muerta, igual que la ley. Ahora fíjate, Los libros que ya... ahora fíjate lo que decía el hermano y lo que decía Luis. El hermano comentaba ahorita que ya vimos el estudio de Dios y desafortunadamente nosotros comenzamos a ver en las demás iglesias, en los demás hermanos, en los demás. Pero si en realidad tú comienzas a ver esta palabra en ti, entonces hay un cambio. Porque mientras sigas viendo lo que hace la iglesia y lo que hace el hermano y lo que hace fulano, sin ver en ti, no vas a avanzar. Entonces, cuando ahí dice todos los hombres, inicia por ti, para que el cambio inicie en ti, para que el mundo comience a ser transformado en ti. Porque si sigues teniendo, como dijo él, la mirada tiene que estar en Dios para saber que Dios es amor, para saber que Dios es perdón. Porque mientras tú sigas juzgando a la iglesia y sigas juzgando al hermano sin juzgarte a ti mismo, te vas a quedar donde mismo. Entonces, de nada te sirve saber todo lo que te han enseñado la corrupción del hombre, porque ni siquiera sabes dónde está tu condición actual. Así es. Y ahora sí, cerrando otra vez otro paréntesis, los demás paréntesis, el punto número 2 nos dice que desde la caída de Adán, todos los hombres nacen con una naturaleza moralmente corrupta, privada de bondad, hostilidad contra Dios e inclinada al mal. Entonces vamos a ver qué nos dice Salmo 51:5, que ya lo hemos leído. El Salmo de David nos dice que aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces vemos que David nació con una naturaleza
corrupta heredada de Adán. Y el Salmos 58.3 nos habla sobre, bueno, vamos a leer la nota de ese inciso A, y nos dice que esto no significa que hubo un pecado en las relaciones sexuales entre los padres de David que resultara en un nacimiento. Dios había ordenado que los hombres se multiplicaran y engendraran hijos. David simplemente está exponiendo una verdad que se define a través de las escrituras y muestra en toda la historia humana la corrupción moral del hombre y su inclinación al mal. Salmo 58.3 nos dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacen. Entonces vemos que su conducta corrupta delata la naturaleza que les caracteriza desde su concepción. Entonces, también tenemos ahí Génesis, bien le cambié. ¿Ya avancé o le cambié? Sí. Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces, vemos que en nuestra niñez y adolescencia es cuando mostramos más claramente nuestra rebelión contra nuestros padres y la sociedad. O sea, no se hable más cuando estamos en esa etapa de adolescencia, cuando somos más rebeldes que cualquier otra cosa. Entonces, ahí es cuando mostramos nuestra naturaleza corrupta más evidentemente. El punto número 3 nos dice, habiendo establecido la verdad de que todos los hombres nacen llevando la corrupción moral de Adán, consideremos ahora las escrituras que ilustran la severidad y profundidad de esta corrupción. Génesis 6:5 nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran ¿qué? De continuo solamente el mal. Entonces vemos que ahí pues nos habla que la depravación fue tan grotesca e insólita hasta el punto de ser la causa del mayor juicio que el hombre ha recibido hasta el día de hoy. Entonces vemos que la humanidad antidiluviana pone en manifiesto su depravación total de una manera tan insólita, por así decir, hasta el punto de ser causa del mayor juicio. También tenemos Job, y Job 15:14 al 16 nos dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Capítulo 25 del 4 al 6 nos dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano e hijo de hombre, también gusano. Entonces, pues ahí puse, si no se puede confiar en los santos, mucho menos en los pecadores. Si los cielos no son limpios, mucho menos el hombre que está corrompido, más aún es abominable e inmundo a los ojos de Dios. Y ahí es como dice nuestro hermano, recordar en ese aspecto, o sea, cómo nuestro Dios, y sin embargo, aún en esa inmundicia en la que estábamos, el Señor nos amó. O sea, a pesar de esa condición en la que nos encontramos, el Señor nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, debemos estar grandemente agradecidos con el Señor, porque aún las Escrituras nos dan un atisbo de la condición en la que nos encontramos, o de cómo medianamente podría decirse nos ve el Señor.
yo sé que estas comparaciones suenan fuertes, pero es la realidad, hermanos. O sea, si no nos vemos en esa condición, entonces algo está mal en nosotros, en el sentido de que nos estamos percibiendo buenos o medianamente buenos o mejor o superior que cualquier otra persona, es lo que decían nuestros hermanos. Lamentablemente tachamos a aquellas personas de afuera y las juzgamos, y es porque medianamente nos sentimos superior a aquellas personas, y por eso no nos dignamos a hablarles del Señor o de entablar algo con ellos, porque nos sentimos superiores. O pensamos, es que yo soy un cristiano, o sea, como... Entonces, superiores a quién, hermano, nos son sentemos pues- igual que ellos, o nos sentemos que no podemos hablarles porque nos son parecemos a cuestiones ellos en las Sí, cuales... de hecho sí, te conviertes igual a él. en la conversación. Y teníamos que... Toda esta cosa. Bueno, entonces son cosas en las cuales debemos meditar y pensar, y pues hasta aquí llegó la lección 5, ya no nos faltaban algunas 2 láminas, entonces damos por terminada la lección, y pues gracias hermanos, pueden pasar.